Vamos a la palabra, que la palabra de Dios es la regla de fe, de conocimiento y de toda revelación y de todo el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Solamente lo podemos conocer a través de la Escritura. La Escritura es la revelación de Dios. El corazón de Dios está aquí en la palabra. Y ahora nosotros podemos conocer qué es lo que Dios piensa, cómo siente Dios, cómo interpreta Él las diferentes situaciones. Así que si tú quieres conocer cómo es Dios para amarle más, tú ve a la Escritura, la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 11 y miramos en el versículo 27, primeramente. Sí. ¿Lo tenemos todos, queridos hermanos? Génesis 11, 27. Leemos allí en adelante. Dice así la palabra del Señor, la voz de Dios. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta aquí, de momento. Bueno, creo que aquí hay bastante información. No sé si podamos terminarlo todo hoy. Si no, lo dejamos para la próxima vez. Bien, tal vez como introducción, para meternos en el tema, tenemos que hablar de que Abraham, el personaje central de esta historia, es la 10ª generación después de Noé. ¿Te acuerdas la historia pasada? Fue Noé. Y antes de Noé, y después de Noé fue la historia de la Torre de Babel. Desde Noé hasta la Torre de Babel solo hay 3 generaciones. De la Torre de Babel hasta Abraham, 7 generaciones. En total 10 desde Noé hasta Abraham. Por tanto, tenemos que decir que todavía estamos bajo la influencia de lo que aconteció con el arca de Noé. De hecho, si puedes poner la foto donde están las generaciones, déjame decirte que cuando Abraham nace, la foto de las generaciones. Cuando Abraham nace, todavía están vivos prácticamente todos los ancestros, hijos, nietos y bisnietos, desde Noé en adelante. La foto ahí tal vez no se nota, bueno, más o menos, ¿no? La torre allí. A ver dónde aparece allí Pelej, a ver si aparece Taré. Pues no sé si está en la foto que te puse yo. Vale. Yo creo que es la siguiente foto. Te da. Sí. Vale, bueno. Te lo explico más simple. Cuando Abraham nace, Noé acaba de morir. Pero Sem, su hijo, el hijo Sem, todavía está vivo.
De hecho, también está vivo el hijo de Sem. Está vivo el nieto. Están vivos muchos de los familiares directos o indirectos. Eso quiere decir que Abraham está rodeado de una cierta información por sus parientes de lo que ocurrió con el arca de Noé y de lo que ocurrió también con la torre de Babel. Es información, entre comillas, reciente. ¿Por qué? Porque estos familiares, muchos de ellos vivían 800 años, como por ejemplo Noé, 965 años vivió Noé, pero es que el siguiente vivió 700 años, el siguiente 500 años, el siguiente 400 años, y en esa lectura de esas generaciones, 10 generaciones descendientes de Sem hasta Abraham, cada generación se va cortando la edad alrededor de entre 50 y 80 años. No sé si te has dado cuenta de esto. Todos los anteriores, antes del diluvio, todos vivían más de 800 años. Ya eso lo explicamos en su día, qué es lo que ocurría biológicamente. Hoy en día se está buscando cuál es el elixir de la juventud. Yo no sé si tú lo sabías. Esto ya lo encontramos, que los telómeros, dentro de los núcleos de las células, hay una pequeña molécula que cuando está presente, los núcleos se pueden dividir constantemente y no parar de dividir. Pero cuando estas partículas empiezan a llenar, a aglutinarse en medio de los bracitos que tienen los cromosomas, ya llega un momento en que no se pueden dividir más, la célula deja de reproducirse, envejece y muere. Este es tal vez el principio del envejecimiento. Se piensa que en aquella época estos seres no lo tenían, estos telómeros, como he dicho hace un momento, no eran para nada iguales como los nuestros. Se ha descubierto que nosotros cada vez nos vamos envejeciendo antes. Lo que pasa es que la medicina ayuda a alargar los años, pero igual envejecemos antes. Es decir, que con 70, 80 años, claro, hemos alargado unos años, pero estamos hechos polvo muchos de nosotros. Con 70 años, con la tensión, la pastilla para la próstata, para el colesterol, el azúcar. Estamos reventados, queridos hermanos, con 80 añitos. Antiguamente la alimentación era muy distinta, totalmente natural, no como hoy en día. Tú sabes que a partir del 1870 es cuando los ingleses, perdón, no quiero yo culpar a nadie, pero ellos fueron los que dijeron azúcar, y de la caña de azúcar de Jamaica, pues trajeron el azúcar, lo comercializaron, todo el mundo se puso a comer azúcar, y el azúcar se ha extendido a todo el mundo, y todo el mundo toma el café, el té y la leche con azúcar, cuando se ha descubierto que el azúcar es el principal veneno para una buena alimentación y un buen equilibrio. Tú esto lo sabrás, ¿no? Es decir, si tú quieres vivir un poquito más, no comas azúcar. Y ahí me dijo la hermana, eso no puede ser. Sí, ahí el hermano tiene una cara de dulce, el hermano ahí. Me mira con cara. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, como he dicho, pues hemos alargado un poco los años, pero a costa de otras cosas. Pero en aquel tiempo, fijarse, acercándonos a Abraham, ya las personas solo viven 200 años. Y conforme sigamos avanzando, los hombres todavía viven menos, hasta nuestros días. Han pasado alrededor de 270 generaciones, desde que comenzó la historia bíblica hasta hoy. 270 generaciones nada más. Bueno, sigo. He dicho que Abraham, prácticamente, él seguramente habrá escuchado directamente las historias de Noé, de sus ancestros, la historia de Caín y Abel, la historia de Adán y en el huerto, cómo fue todo aquello. Por tanto, ellos crecieron escuchando acerca de Jehová, el Dios que creó todas las cosas. Hay familiarmente es decir, en la familia, las familias, corría una cierta información.
¿Tú te acuerdas cuando Dios sentó a Eva, a Adán y a la serpiente y le dijo: ¿qué habéis hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comas? ¿Te acuerdas de esa escena? Eso ya fue hace como unos 2 meses. Vale, pues entonces le dice a la mujer, y a la serpiente, le dice que de la descendencia de la mujer, o sea, un descendiente, será el que pise la cabeza a la serpiente. ¿De acuerdo? Todos se acuerdan de eso, ¿no? Y que será como el que restituya todas las cosas. Fueron expulsados del huerto. Pues todos los hombres han estado buscando, de alguna forma, que el hijo que ellos puedan tener sea, ojalá, el hijo que nos vuelva a Edén. Por eso Adán y Eva pusieron como nombre a su hijo, primer hijo, Caín, al siguiente Abel. Todos estos nombres, sus significados, son nombres que nos hacen pensar que uno de ellos puede ser el que nos vuelva a Edén. Noé es otro nombre que nos recuerda en su nombre, su significado bíblico. Intenta volvernos otra vez, a ver si este niño es un gran vencedor, es un gran salvador, es un luchador que nos vuelve a meter a todos dentro de lo que nos contaban nuestros ancestros. Aquel lugar magnífico, maravilloso, el Edén. A ver si uno de estos hijos nos mete ahí otra vez. Porque aquí estamos sufriendo, aquí trabajamos con el sudor de la frente, a ver si vamos allí, que allí se está mejor. ¿Sí o no? Es decir, existe un lugar mucho mejor. ¿Vale? Quédate con esto. Y entonces los hombres han intentado a su manera intentar encontrar ese lugar de refugio. La historia de Abraham, para hacer un segundo introducción, nos refleja la intervención poderosa de Dios. Fíjate en creo que el núcleo del llamado de Abraham está en el capítulo 12, donde dice: vete de tu tierra. Capítulo 12:1. Vete de tu tierra. Así empieza su llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. No dice a la tierra que yo te daré, a la tierra que te la voy a mostrar solo. Eso después ya lo explicaremos un poco más. Lo siguiente: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con la historia de Noé? La historia de Noé, yo creo que la Biblia está tan bien contada. De hecho, cada escena es la contraposición de la anterior. La historia de Noé nos muestra cómo un hombre, bajo el diseño de Dios, puede construir un gran arca. Bajo el diseño de Dios, bajo la obediencia a Dios, construye esta arca. Sin embargo, después nos muestra la parte contraria, cómo Nimrod construye esa gran torre, pero no con el diseño de Dios, con el diseño de él, para la gloria de él, buscando un nombre para sí mismo. ¿Te acuerdas de esta escena? ¿Vale? Ese fue el motor, la motivación, un nombre para sí mismo. Ahora Abraham, que es la escena que continúa, nos presenta lo contrario. Siempre la Biblia nos presenta lo correcto y nos presenta lo incorrecto. Con Abraham nos presenta otra vez lo correcto. Es decir, yo engrandeceré tu nombre. Nimrod quiso engrandecer su nombre a sí mismo. En esta ocasión es Dios el que le dice: yo engrandeceré tu nombre. Aquí está la contrapartida. Un hombre que busca su propia gloria y un hombre que obedece al diseño, al plan de Dios, termina siendo bendecido. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro? Esto es algo que a nosotros nos debe hablar y nos debe hablar en nuestro corazón. ¿Tú qué persigues? ¿Persigues hacer tu propio nombre, esforzarte al máximo por alcanzar tus propias metas y sueños? ¿O tú estás dispuesto para, bajo el diseño de Dios, alcanzar las metas y los propósitos de Dios? Entonces resultarás también ser bendecido cuando tú obedeces a Dios.
¿Cuánto dicen amén, queridos hermanos? ¿Sí o no? Vale, estamos recién en la introducción, queridos hermanos. Pero bueno, vamos ahora vamos a meternos en el tema. Volvemos otra vez a versículo 28. Y murió Harán, versículo 28, 11, 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de Caldea. ¿Puedes ponerme la foto de el mapa? El mapa. Es decir, ¿dónde surge esta historia? Yo no sé si tú ves allí en el mapa, aquí abajito a tu derecha, hay un punto negro con el nombre de Ur. Ur. Este era el nombre. Ur. Allí nació Abraham, nuestro personaje. ¿Dónde está esto ahora actualmente? Está entre Kuwait, no sé cómo le llaman, Kuwait y Irak. Es decir, fíjate la nacionalidad actual, Irak, Kuwait. Por ahí entre medio nace este personaje. Y Dios les llama a dejar su tierra, su parentela y venir a esta otra tierra. El viaje no puede ser recto porque en medio hay un desierto, por lo cual tiene que caminar y seguir toda la ruta del río y luego bajar por la otra ruta del otro río siguiendo las aguas. En total, hablamos de una distancia de unos 1500 kilómetros. Bastante. Si tú y yo decidimos caminar esto, lo podríamos hacer en 3 meses, caminando. Tienes que pensar que no es por una carretera. Son caminos muy malos o directamente no hay caminos. Es siguiendo los ríos. Allí nos podemos encontrar con diferentes circunstancias, 3 meses. Pero cuando tú vas con una caravana de aproximadamente 60, 70 hombres, más niños pequeños, vacas y una serie de aparatos y artilugios, tiendas que tú tal vez donde duermes por la noche, imagínate lo que es levantar la tienda por la mañana, caminar un poco y al atardecer ya hay que parar para comer y ya hacer la tienda donde dormir. En verdad son poquitos los kilómetros que se caminan por día. En total se nos puede alargar más de un año la travesía. Y puede ser muy complicada, muy dura, falta de alimento, a veces los días son muy malos, un día nos pilla lluvia, otro día hay mucho sol, un día puede pasar que vienen un pueblo que nos viene a robar, en fin, muchas cosas que pueden pasar en un viaje tan largo por territorios desconocidos. Entonces ellos están haciendo esta ruta y ellos llegan hasta la ciudad de Harán. Harán está al norte, allá arriba. ¿Te das cuenta? Siguen desde Ur hasta Harán y desde Harán bajan hasta Jerusalén o esa zona, esa tierra. Bien, entonces dice que allí es donde murió Taré, en Harán. Ahí pilló el tema. La escritura dice, y tomó Taré a Abraham y a su mujer y a su otro sobrino, como que la iniciativa la tomó Taré. Muchos se preguntan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Taré decide salir? No es normal que la gente decida salir en un viaje con todas las cosas. No fue Abraham, fue Taré, el padre. Se han hecho investigaciones y se ha encontrado lo siguiente. El rey de Babilonia de aquella época, te estoy hablando muchos años para atrás, el rey de Babilonia, que se estaba formando este imperio, decide conquistar todos los territorios y termina cayendo sobre Ur. Entonces, posiblemente, esto no lo dice la Biblia, estas son conclusiones después de hacer muchos análisis e investigaciones. Lo más probable es que Taré haya decidido tomar a toda su familia, los que quisieron salir, para escapar antes de que venga el invasor y destruya todo. Decidieron salir por esta razón, es decir, Taré. Eso significa que la salida de Abraham comenzó con una motivación tal vez medio entre político-económica. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Detrás de esta decisión política, económica,
había una decisión espiritual. Es decir, el deseo de Dios era que Abraham saliera de Ur de los Caldeos. Esto es algo, hermano, y préstame atención que ahora yo lo aplico a nosotros. Esta iglesia, tal vez el 60% de esta iglesia está compuesta por gente que viene de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Honduras. Así que la hermana me dice, Honduras, que no se te olvide que Honduras, de Cuba, de Ucrania, de Guatemala. Es decir, hay gente de todos los sitios, y se me olvida, de Irlanda, la hermana allí también. Irlanda o Escocia, ¿qué es lo que era? Irlanda. En fin, se me olvidan, se me quedan los nombres, da igual. Venezuela. Y entonces, es posible de que muchos de los hermanos que están aquí hoy en día en un lugar tan distinto, tan lejano, con otra cultura, otra comida, otras cosas, otra forma, las cosas cambian. Es decir, lo que es tu país, lo que en tu país es bueno, aquí luego no es tan bueno. O lo que allí es malo, aquí es más malo. En fin, las cosas son diferentes. Y vienes a este país porque tuviste que salir por la razón que sea. Tal vez fue por buscar mejor horizonte, un mejor futuro para ti o para tus hijos. Fue una decisión tal vez económica. Sin embargo, esta escena nos revela que detrás de las decisiones económicas o políticas puede estar Dios detrás de aquello. Es decir, Taré salió de Ur de los Caldeos por huir de una pronta invasión. Eso es lo que se concluye, no lo dice la Escritura. Lo que sí dice fue Taré, el padre, el que tomó a Abraham y a todos los demás hijos. Por lo cual, esto nos debe llevar a nosotros a una reflexión. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios me trajo aquí? ¿Solo para llenarme los bolsillos de dinero? Bueno, igual no es tanto el dinero, pero a lo mejor todos pensamos aquí en ojalá tener un buen trabajo, que ojalá nos vaya mejor que nuestros propios padres que se han quedado allí en el campo pasando el arado y sufriendo con dificultad, a ver si a nosotros nos puede ir un poquito mejor. Tal vez esa ha sido la motivación. Pero déjame decirte que yo creo que hay un propósito espiritual con que Dios te haya traído a este lugar. No sé cuál sea este propósito espiritual, pero si yo pienso en la Escritura y lo aplicamos a nosotros, eso significa entonces que tal vez tú o tu hijo o tu nieto, si el Señor no viene antes, tú, tu hijo o tu nieto, Dios les usará grandemente en alguna cosa que ahora tú no eres capaz de ver o entender. Porque estos son propósitos de Dios. Hay un plan de Dios en esto. Porque para Dios, ¿qué mente, en la mente privilegiada de Dios, puede caber que Dios haya permitido que tú estás aquí simplemente para que tú llenes tus bolsillos? Detrás de eso, es imposible que Dios pueda permitir que eso funcione así y nada más. Dios siempre pasa el hilo, la aguja con el hilo y da una doble puntada. Es decir, Dios detrás de tu vida, de tus decisiones, Dios está también haciendo sus propias decisiones. Eso significa, si lo llevamos incluso un poco más y apretamos la tuerca, eso significa que existe un plan de Dios en tu familia, aunque sea una familia medio disfuncional. Porque la historia de Abraham es una familia disfuncional. Fíjate que Abraham se casó con su media hermana, con su hermanastra. Su hermana se llama Sarai, que significa princesa. Pero su hermano se ha casado con Milca, y Milca es su sobrina. Y Milca significa, lo dice allí, Milca. Mujer de Nacor, Milca. Y Milca significa reina. ¿No te gusta? Oye, a mí me gusta el nombre Sarai.
Me suena muy bonito. La gente me pregunta, pastor, ¿qué nombre le pongo a mi hija? Pues Sarai me parece un buen nombre con un buen significado, princesa. Claro, porque la gente le pone después le pone Shakira, le pone nombres mundanos. ¿Cómo le puedes tú poner a tu ¿qué quieres? ¿Que tu hija sea una como Shakira? Porque el nombre influye sobre el carácter, querido hermano, sobre los propósitos, sobre el destino de tu hijo. Princesa. Eso es lo que significa el nombre de Sarai. Y Dios está bendiciendo a esta familia disfuncional, como tal vez puede ser la tuya o la mía, una familia no del todo ordenada, y sin embargo, Dios está detrás. Eso significa, y fíjate, mira, si yo leo el libro de Romanos o Efesios, las dos cartas, donde dice que antes que todo fuese hecho, antes que el mundo fuese creado, Dios ya nos conocía. Es decir, que Dios conoce al hombre, Dios ya lo visualiza al hombre, Dios sabe qué piensa, Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te vio en su mente y tú todavía no habías nacido. La mente eterna de Dios, profunda, infinita. Y no solamente te conoció, sino que en su mente Dios ya te seleccionó. E incluso en su mente, antes de la fundación del mundo, como Él ya sabía que tú estarías aquí, Él ya sabía cómo te llamabas, Él sabía tu vida, tu trasfondo, las cosas que te ha tocado vivir, ya lo conocía todo esto. Dice la Escritura que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te llamó a ti. Y si estás aquí, es porque Dios te llamó en algún momento. Eso también Dios ya lo tenía previsto. Y no solamente te llamó, sino que además te justificó. Y no solo te justificó, sino que también te santificó y te glorificó. Y todo esto está en pasado, como si Dios ya lo hubiese hecho. Y sin embargo, Dios lo hizo en la antigüedad eterna. Antes de que el mundo fuese hecho, Dios ya te puso a ti dentro del sillón de la salvación. ¿Tú entiendes lo que es esto? De hecho, hermanos, si pensamos más panorámicamente hablando, y perdona que me meta en estos temas, pero si entre tu padre y tu madre, que un día se conocieron, y un día los dos se acostaron, para decirlo de alguna forma, y tuvieron relaciones sexuales, si con tan solo un minuto antes, un minuto antes, tu padre y tu madre se acuestan, más tarde, ya entonces tú no eres tú, ya sería otro. O si un minuto antes, ya no serías tú, serías otro. Igual no serías hombre, serías mujer. Es decir, que tú naciste, fuiste concebido a la hora exacta, en el minuto exacto, en el segundo perfecto. Y yo personalmente pienso que Dios intervino sobrenaturalmente y sin importar las condiciones en las que tú fuiste concebido, Dios fue guiando cada paso, cada circunstancia para que tú nacieses tú y no otro. Ese espermio fuese ese espermio y no otro. Porque si entendemos que Dios es el organizador y creador de todo el universo, no puede ser que el Dios que gobierne todo menos eso. Aún así, con toda tu historia, con todo tu trasfondo, Dios siempre ha estado allí. Eso significa que Abraham no es que aparece de la nada y Dios se lo encuentra. Dios ya lo sabía todo desde el principio. Lo mismo pasa con tu vida. Exactamente igual. A Dios no se le escapa una sola cosa. Es decir, que Dios conoce quién eres tú y Dios tiene un plan contigo exactamente como lo tuvo con Abraham. Dios lo tiene contigo y no con otro. Eso significa que tú, querido hermano, que te has venido desde tan lejos,
para estar aquí hoy con nosotros. Yo no conozco exactamente cuál puede ser el plan, pero es posible que desde tus hijos o nietos Dios comience una familia de bendición para sí mismo y para bendecir a otras personas. Tú piensa en esto. Esto es proyectarse con mentalidad de revelación, con mentalidad de fe y decir, Dios nos ha traído por algo. Tú tienes que pensar esto. Dios nos ha traído por algo. O sea, tú tienes que planteártelo muy bien. Sentarte con tu marido, con tu esposa. Oye, Dios nos trajo por algo. Es verdad que tenemos que, sí, el 80% de nuestras conversaciones, de nuestra mente y de nuestras cosas son, ¿y qué vamos a pagar el próximo año? ¿Qué trabajo vamos a tener? Y todo se reduce a esto, al presente. Pero también tienes que ser capaz de pensar qué es lo que Dios está haciendo, hacia dónde Dios te está dirigiendo, por qué te ha tocado vivir las cosas que te ha tocado vivir. Fíjate cómo es Dios con Abraham. Esto todavía no lo hemos leído, te lo adelanto. Pero Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Nada más llegar a esa tierra, ya no está aquí, pero si te acuerdas, es la tierra, la zona de Jerusalén. Nada más llegar a la tierra prometida, esa tierra está en una terrible sequía. Y Dios está dirigiéndolo todo a una terrible sequía. Y es posible justamente que hermanos llegan a este lugar y posiblemente no encuentren ni un trabajo en condiciones. Ni siquiera están cómodos con todas las cosas. Han llegado a este lugar y están en una sequía. Se parece mucho a la de Abraham. Y muchas personas podrían decir, me pasa lo mismo que Abraham. No encuentro trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, dificultad, escasez y todo una cosa después de la otra. ¿Cuántas personas no habré escuchado yo? Por aquí han pasado más de miles de personas. Ya he perdido la cuenta de personas que recién llegando aquí pasan las semanas y no encuentran trabajo y llegan al punto de desesperarse. Mira, yo después de ver tantos casos, ya a los últimos que aparecen les digo, mira, tú tranquilo, no te desesperes que ya aparecerá. ¿Cuándo? No sé, pero ya aparecerá. Y hay gente que no aguanta y se va. Se han devuelto. Pero yo entiendo que con los que se quedan, con los que deciden confiar en Dios, aún en medio de la sequedad, en medio del desierto y de no ver nada, deciden creerle a Dios y deciden quedarse a esperar qué es lo que Dios va a dar. Esa gente es la que se va a llevar el premio. El que se quedó a esperar y confiar en Dios. Bueno, sigo avanzando, hermanos. Bien, dice la Escritura, dice que entonces tomó, versículo 31, dice que tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Qué edad tenía Abraham en este momento? Esto es importante, porque según los cálculos que podemos hacer, mira, dice que el padre en Harán murió con 205 años. También la escritura dice que Abraham nació cuando su padre Taré tenía 135 años. Y si ya empezamos a sacar los cálculos con otros lugares, en otras partes de la escritura, vamos a encontrarnos con que Abraham, cuando salió de Ur de los caldeos, tenía alrededor de unos entre 50 y 60 años. Es decir, ya estás en la mitad de tu vida. Oye, hay que tener un cuajo muy grande para que a la mitad de la vida tú decidas romper con todo y dejarlo todo y salir a un lugar que tú no conoces. Si decimos aquí, venga, vámonos a Europa, ¿dónde firmo? ¿Dónde voy? ¿Vale? Pero si te decimos, vámonos a una tierra totalmente desconocida, yo no sé si tú te atreverías a hacer esto. Eso es lo que hizo Abraham, ir a un lugar totalmente desconocido. Ahora, 60, 50, 60 años. Aquí creo que hay mucha gente que está en esa edad.
Es decir, en la edad que tú tienes, no es joven, no son 15 años. Ya con 60 años, ya las fuerzas son menos. Ya te sientes más cansado. Ya no es ser joven. Si te toca enfrentarte a un desafío fuerte, ya no tiene la misma fuerza. Entonces, Dios se le aparece a este hombre cuando está en la caída, en la bajada de su fuerza. Ya no tiene el mismo vigor. No solamente esto, es que Dios escoge a un hombre que con su mujer Sarai no pueden tener hijos. Esto en la antigüedad era una auténtica tragedia. No poder tener hijos. Un hombre sin hijos está vacío, sin respaldo. Un hombre que aparece con 20 hijos y todos tienen espada, ese hombre tiene un mini escuadrón. Pero un hombre solo está desprotegido, sin apoyo. Además, en aquel tiempo no tener hijos era significado de pobreza, de maldición. Algo raro tiene este hombre. Y dice que Dios le dijo, fíjate, y esto es que creo que allí es donde empieza esta palabra. Dice que, pero Dios ya le había dicho, es decir, que aunque todo empezó con un plan político, económico, aparece el verdadero plan, el plan de Dios. Pero Dios ya se lo había revelado a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vete, vete. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que debe haber un quiebre, una ruptura con todo lo que está atrás, con su padre, con su madre, con su familia, con su cultura, con sus comidas, con su clima, se levanta por la mañana, si ve las montañas y dice qué bonita es mi tierra, se acabó. Romper con esto, rompe con ellos. Y la pregunta es, ¿y por qué tiene que romper con todo esto? Bueno, pues esta es una especie de cuarentena psicológica, que esto lo conocerán muy bien los que han sido drogadictos. Es decir, si tú eres un drogadicto y tú te quieres recuperar de la drogadicción, a ti te llevan a un centro. En ese centro no hay posibilidad de drogas. Pero, vale, y tú, después de un año, terminas este tratamiento para las drogas, pero si tú vuelves y otra vez estás en el entorno de tus amigos, y con esos amigos, aunque tú no la pruebes, pero los amigos están al lado tuyo y te están contando las historias y no veas cómo lo hemos pasado anoche y anoche nos pegamos una jaja y nos reímos y lo pasamos bien. Claro, y tú estás escuchando esas conversaciones con tus amigos, tú les llamas amigos. Finalmente, esas amistades, esas conversaciones te vuelven a hacer caer otra vez. Es decir, que una persona para que realmente quiera dejar las drogas tiene que cortar hasta con los amigos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los psicólogos. Tienes que cortar con los amigos, con los drogadictos ya no te puedes volver a juntar, porque te van a hacer caer otra vez. Tú lo puedes tener muy claro, pero tanto escuchar la misma cosa te hacen caer. Esto también pasa con los creyentes. No puedes tú, un creyente que ahora tiene una vida nueva, no puede volver a juntarse con los amigos para disfrutar de las mismas cosas pasadas, de los mismos pecados, no porque otra vez te hacen caer. Lo mismo pasa con los creyentes. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, se acabó. ¿Por qué? Ur de los Caldeos era una ciudad moderna para su época. Era una ciudad muy económicamente pujante. Era una ciudad grande, moderna. Había gran comercio. Y también era una ciudad con muchos dioses. Allí todo el mundo tenía una estatua y tenía sus propios dioses en casa. Y Dios le dice a Abraham, sal de esta tierra. Es decir, Dios le despoja a Abraham de todo lo que tiene, de su tradición, de su cultura, de sus dioses. En algún momento, esto lo dicen los investigadores, Abraham también adoró a imágenes y fue un idólatra. Pero en algún momento Abraham se dio cuenta
que todos estos dioses no sirven para nada. Seguramente la clave está aquí, en el versículo 1. Dice que, y Jehová había dicho a Abraham. Es decir, que Dios le habló a Abraham. Y en algún momento Abraham escuchó la voz de Dios, esa voz audible que un hombre sabe y dice, Dios me habló. Y cuando Dios habla, es inconfundible la voz de Dios. No hay forma. Dios me habló. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Dios me habló. Y cuando Dios habla, ya entonces los muñequitos, las estatuas de escayola, de madera, de lo que sea, no sirven para nada. En algún momento Abraham soltó todas estas estatuillas. ¿Cuándo? Cuando Dios le habló. Este es un encuentro personal con Dios. En ese momento dejas tú de ser un idólatra. Y Abraham decidió obedecer a Dios. Y comenzó a caminar hacia donde Dios le dijo. Pero para obedecer a esta voz, entonces Abraham tuvo que renunciar. Di conmigo, renunciar. ¿Qué es renunciar? ¿Qué es renunciar? Te lo pregunto antes de que te duermas. ¿Qué es renunciar? Renuncia. ¿Tú a qué tendrías que renunciar? Abraham tuvo que hacer una renuncia. ¿A qué va a renunciar? Abraham tuvo que renunciar a su casa, a la herencia de su padre, a su tierra, a la que le tocaba, le pertenecía como heredad. Tuvo que, porque le dice, deja tu tierra. Ah, pero es que esta era mi tierra, renuncia a ella. Ya, pero que yo tenía una casita, mi sueño era una casita frente al mar, me gustaría ver las tardes, renuncia a ella. Ya, pero que a mí me gustaría reunir a toda mi familia y juntarla a todos mis primos y hacer una barbacoa como la de anoche, todos juntos y disfrutarlo todo. Y me gustaría, renuncia a eso. Renuncia. Eso significa que Abraham tuvo que renunciar a todos estos sueños a los que una persona podría aspirar en la vida. Renuncia. Saraí, nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Sí, nos vamos. Nos vamos a la tierra que Dios me ha mostrado. Pero no teníamos planes tú y yo de sentarnos los dos en la hamaca y ver cómo las tardecitas, las atardeceres aquí tomándonos un té de hierba por la tarde, con una velita tú y yo aquí, los dos sentaditos. No eran esos nuestros planes. Que como estamos los dos solitos para la vejez, íbamos a disfrutar el uno del otro. Sí, es verdad, pero hay cambio de planes. ¿Y a dónde los lleva? No sé, a la tierra que ya Dios nos irá mostrando cuando Él vaya queriendo, porque ni yo mismo no sé. Boa, esa mujer también tiene tela, ¿eh? De seguir a ese hombre a donde hacer el golpe. ¿Eh? Fua. Imagínate tú esa escena. Oh, Abraham y Sara, los dos ahí. Yo creo que era Sara, Abraham, Abraham, Sara. Los dos creyeron. Uno escuchó primero y los dos tiraron para adelante. Oye, por cierto, ¿tú crees que Dios te pide que tú tengas que renunciar a algo? ¿A dónde tendrías que renunciar? ¿Qué cosa? ¿Qué hay en tu vida a la cual tendrías que renunciar? Es decir, fíjate que Dios le despoja de lo esencial en la vida de un hombre. Para un hombre lo más importante, un hombre actual, es su coche, su casa y su familia. Para otros es su familia, su casa y su coche. Pero las cosas importantes de un hombre, Dios se las acaba de quitar. ¿Por qué Dios necesita despojar a Abraham de sus cosas esenciales? Mira, creo yo que directamente, no solamente es despojar directamente, sino que es romper la ilusión de Abraham.
Es decir, cuantas más cosas se les quita, menos cosas tienen las que apoyarse. Y si no tiene nada en que apoyarse, y si le siguen quitando lo último que le queda, y si ya no tiene nada, y ya ni hijos tiene, pues tampoco se puede apoyar en un hijo. Es decir, Abraham ahora mismo no tiene ni hijos, no tiene tierra, que era muy importante la tierra, no tiene casa, no tiene parentela, no tiene nada, no tiene nada, nada, nada. Y cuando ya no tienes nada, ¿en qué te apoyas? Lo último que te queda es Dios. Y cuando Dios llama a Abraham, llama a este hombre por algo en concreto. Quiere ver, lleva Dios a Abraham a un punto de obediencia total. Lo hizo despojarse de todo para saber si en este caminar de 1500 kilómetros, donde te pueden aparecer fieras salvajes y agua que te puede escasear, en medio de todo, este hombre, ¿qué va a hacer en medio de la necesidad? ¿En qué se va a apoyar? ¿Dónde está su fuerza? Su fuerza no tampoco, porque este hombre ya está pasado su juventud. Es estéril, psicológicamente machacado por no tener hijos. Solo se puede apoyar en Dios. Déjame decirte una cosa, querido hermano. ¿A ti te gustaría que Dios te use? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Te lo vuelvo a preguntar porque algunos están mirando el teléfono. ¿Te gustaría que Dios te use? ¿Estás seguro? Pues déjame decirte que Dios te despojará de lo que tú confías. No es así como, yo eso no lo creo. Es que si tú no te despojas, vas a hacer la obra de Dios confiando en ti mismo, en tus recursos. De hecho, hermano, déjame decirte algo más. Tú que vienes de otro lugar, y perdón, hoy parece que estoy machacando a la gente de afuera, pero no ese es el sentido. Si tú vienes de afuera, incluso tú eres un profesional en tu país y tú estudiaste y tal vez tenías un grado de reconocimiento, un profesional, eres un don ingeniero o lo que hayas sido, y tal vez tú vienes aquí a España y en España te encuentras que esto no funciona así. Déjame decirte que el hombre que ha sido despojado hasta de esa reputación, Dios le termina por despojar. De hecho, yo te pregunto, ¿quién eres tú? Y tú me podrás responder, bueno, yo soy el doctor en ciencias políticas, soy también padre de familia, soy... En fin, ¿quién eres tú? ¿Cómo te presentas? ¿Qué está primero? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es tu carta de presentación? Mira, antes que todo lo que tú has construido sobre ti mismo, el núcleo de tu persona es simplemente tú. Detrás de esa máscara, tú. Ahí pon tu nombre. Ese eres tú. Yo en este caso soy Gerardo. Claro, después soy padre de familia, soy esposo, soy pastor de una iglesia. Y yo puedo agregar las cosas que se han ido construyendo con el tiempo. Pero Dios puede quitar todo eso. Mira lo que hizo Dios con Job. Job le quitó todo. Y cuando no tenía nada, solo era Job. Y en ese momento es cuando Dios le usa, cuando le ha despojado de todo. Es que a veces Dios tiene que despojarnos, sobre todo cuando hay un exceso de confianza en el dinero, en las cosas materiales, o en la familia, o en todo aquello que tú apoyas. Hasta que no aprendas esta lección, entonces hay pasos que tú todavía no puedes dar. Fíjate que Dios le despojó a Abraham hasta de su familia. Así que los que están solitos por ahí y dirán, mi papá está por allí, mi mamá no sé cuánto, no les veo hace muchos años. Pues Abraham no volvió a ver jamás a su familia. Nunca más. Fue despojado del todo. Pero ahí estaba el plan de Dios. Y fíjate que Abraham no llegó a ver el plan de Dios completo,
porque no vio ni a los descendientes, ni tampoco llegó a ver en lo que se construiría, en lo que se convertiría toda su descendencia. Y menos tampoco llegó a conocer quién es Jesucristo mismo, uno de sus últimos descendientes. No vio el plan de Dios completo, pero lo creyó que había algo. Es decir, y ahora en ti, yo no sé si tú eres capaz de ver todo el plan de Dios en medio de tus circunstancias. Pero déjame decirte que Dios, la mente eterna, la mente infinita, la mente más grande que tú puedas llegar a conocer, aquel que tiene un diseño perfecto, el mejor arquitecto, el ingeniero, el mejor, el 100% poderoso en mente, Él sí tiene un diseño perfecto de todas las cosas. Te pueden sonar mal, puedes encontrar contradicciones, no puedes entenderlo, pero Dios tiene un plan con tu vida, querido hermano. Eso significa, vuelvo a repetir, que es muy probable que en medio de estos planes que ahora tú no ves, alguno de tus hijos, o tú mismo, o tus hijos, o tus nietos, puedan ser usados grandemente para el Evangelio y para el reino de los cielos. Ahora tal vez no lo puedes ver, pero Dios es el mejor arquitecto y la vida tiene muchas vueltas, querido hermano. Lo que ahora no vemos, un día se ve.